Bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. Un gusto saludarles. Abrimos la escritura en esta hora en Primera Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11. Dice la escritura en Primera Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Versículo 7, una vez más. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y al leer este pasaje parecería que uno tiene que hablar del velo, ¿verdad? Y la realidad es que la importancia que tiene que los hombres recordemos que Dios dice que el varón es imagen y gloria de Dios. Se lo dice al varón, se lo dice a usted, me lo dice a mí. Y el hecho de que hayamos nacido varones fue una decisión de Dios. Nosotros podemos elegir las amistades, nosotros podemos elegir qué estudiar, dónde vivir, qué comer, pero el ser varones es una decisión que tomó Dios. Entonces, de repente, Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, nos coloca en el cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Los llamados aparte. Y sabemos por la palabra, allá en Romanos, podríamos leer Romanos capítulo 6, Romanos capítulo, vamos a leer Romanos 12, primero Romanos 12, 6. Fíjese lo que va a decir la escritura. Romanos 12, 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y al leer este pasaje, uno piensa, bueno, Dios quiso que sea varón, y alabamos a Dios y damos gracias porque nos hizo varones. Agradecemos a Dios porque nos colocó en la iglesia, ¿verdad? En el cuerpo que es la iglesia. Agradecemos a Dios porque nos dio dones. Siempre decimos, por ejemplo, cuando leemos Romanos capítulo 11, verso 29, que irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios te dio dones. Como mínimo un don tú tienes, yo tengo. Ahora, cuando pensamos en el varón como imagen y gloria de Dios, colocado en la iglesia de Jesucristo, tenemos que saber que tenemos muchísimas responsabilidades. Y podríamos pensar en que Dios nos colocó en el cuerpo, que es la iglesia, precisamente para ser conscientes de que los dones que Él ha dado a la iglesia y ha colocado en tu vida y en la mía, dice que fueron dados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y habla de los dones como algo dado. Por ende, estamos diciendo que es la gracia de Dios colocada en ti y en mí para edificar a la iglesia, para el crecimiento de la iglesia local, sin olvidarnos que Dios quiso en su gracia que tú seas, yo sea, seamos varones.
¿no es cierto? Colocados en la iglesia de Jesucristo para desarrollar los dones. Ahora, pensamos que al desarrollar los dones, comenzamos a servir dentro de la iglesia local en la que Dios nos ha colocado. Y decimos, está bien, me ha colocado en la iglesia local, me ha dado dones para desarrollarlos, pero Dios también mira a la vida de los hijos de Dios, creo que mira tu vida. Y Dios busca dentro de la iglesia local varones preparados para que en el tiempo señalado por Dios ejerciten lugar de autoridad dentro de la iglesia local. Ahora, qué lindo que es cuando uno ve a hombres de Dios que entienden que han sido colocados en la iglesia, que entienden que tienen dones y creo que es importante, ¿saben qué? Que nosotros nos preguntemos en esta hora, ¿cuál es mi don? Si yo te preguntara a ti, estoy viendo varias cámaras, ¿cuál es tu don? ¿Tú qué dirías? Algunos dirían, tengo don de enseñanza. Bueno, Pablo dice, el que enseña en la enseñanza. Y sabemos que hay dones y sabemos que hay talentos, ¿verdad? Pero pensando en los dones, Pablo dice, el que enseña en la enseñanza. El que exhorta, anima, alienta en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Estoy hablando del ejercicio de los dones. Podríamos pensar también, pero dentro de la iglesia, ¿cuáles son los dones activos hoy? Bueno, ya sé, ese sería otro tema, ¿no es cierto? Porque nos llevaría mucho tiempo. Pero pensemos en estos que Pablo dice. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Alguno de esos son tus dones. Pero yo no sé cuál es mi don. Mira, hermano querido, si estamos en la iglesia local y no sabemos cuál es nuestro don, tenemos un serio problema. ¿Sabes por qué? Porque de repente queremos ser buzos cuando Dios nos hizo paracaidistas. Y queremos ejercitar un don porque a lo mejor lo vemos en otra persona y Dios nos colocó por su Espíritu Santo otro don. Entonces la pregunta en esta noche es, mi rol dentro de la iglesia local, mi lugar dentro de la iglesia local, lo voy a descubrir cuando descubra también, en primer lugar, cuál es mi don. Entonces, sería bueno que allí donde tú estás esta noche pienses, ¿cuál es tu don? ¿Por qué razón? Porque si yo no sé cuál es mi don, soy un desubicado en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué está diciendo? El orden de Dios, la disciplina de Dios de estar cada uno en el lugar como Él quiso. Así va a decir Pablo cuando habla de la soberanía de Dios, mirándonos a nosotros y diciendo, bueno, la mano no le puede decir al ojo, no te necesito, ni el pie a la cabeza, no, sino que Él va a decir que Él nos colocó en el cuerpo como Él quiso. Eso es soberanía. La decisión de Dios de colocarte. Entonces yo quiero pensar que tú ya sabes cuál es tu don. Vamos a pensar que hay algunos de los que estamos aquí en esta reunión y pensamos, bueno, tengo don de enseñanza. ¿Cómo lo descubro? Bueno, el enseñador le apetecen los libros. El enseñador le encanta la lectura.
Al enseñador le encanta pasar horas a solas con los libros. El exhortador es aquel hombre que le encanta estar animando a las personas, nota que los demás se le acercan, que tiene esa bendición de poder acercarse y alentar y fortalecer y animar y estar cerca de las personas en conflicto, en luchas. Sería una forma donde tú te estarías dando cuenta si en ti está el don de enseñanza o el de exhortación, por decir dos, ¿no es cierto? Ahora, fíjate tu Biblia, por favor. Pensamos, bueno, Dios me hizo imagen y gloria de Dios. Bárbaro. Me colocó en la iglesia local, número 2, me colocó en la iglesia local. Número 3, descubro cuáles son mis dones. Número 4, comienzo a desarrollar mis dones en la iglesia local. Sé cuál es mi lugar. Ahora, ¿por qué razón es importante esto? Porque mire lo que dice su Biblia, por favor. Tito, capítulo 1, versículo 5, le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué le está diciendo Pablo a Tito? Quiero que establezcas anciano en cada iglesia local donde tú vayas a estar trabajando. Y yo tengo que pensar que en la iglesia local donde estoy, yo pienso en la iglesia local de Porteña. Comencé a trabajar en la vida de hombres para prepararlos en Biblia. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios va a llamar a un hombre en la iglesia local para proyectarlo en autoridad, ese hombre tiene que conocer su Biblia. Ahora, fíjese que no estoy diciendo que un anciano o diácono dentro de la iglesia local tiene que sí o sí tener el don de enseñanza. No, estoy diciendo que tiene que conocer su Biblia. Estoy diciendo que cuando abre su Biblia, tiene que ser un hombre conocedor de las Escrituras. Yo recuerdo a don Ismael Miguel, el hombre que me ganó para Cristo. Era un hombre que no tenía don de enseñanza, pero cuando abría la Biblia, era un manantial de versículos, llenando tu corazón y mano a mano contigo edificaba tu vida de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Conocía su Biblia. ¿Por qué el varón dentro de la iglesia local debe conocer su Biblia? Precisamente porque conociendo la Biblia voy conociendo al Dios de la Biblia. Pero fíjese lo que dice 2 Timoteo, allí cerca. 2 Timoteo, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquellos hombres alcanzados por la gracia de Dios, número 1. Colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, número 2. Que son la imagen y gloria de Dios, número 3. Que descubren cuáles son sus dones, número 4. Que conocen su Biblia, número 5. Son los hombres que Dios puede comenzar a considerar para proyectarlos
en el ministerio dentro de la iglesia local. Ahora, sabemos por la palabra que Dios va a mostrar requisitos a los varones dentro de la iglesia local para ejercer autoridad. Eso lo sabemos. El apóstol va a llamar a aquellos que anhelen obispado, y Pablo dice que buena obra desean, pero que es necesario, impuesta necesidad, que esos hombres tengan características. Ahora, todas esas características nosotros las conocemos a la luz de las Escrituras. Pero a mí me gustaría detenerme solamente en un solo punto. No sé cuántos minutos me quedan, Daniel. No, suficiente, Ovidio. Siga nomás. ¿No voy a Sí. ser apedreado? Para nada. Yo quiero que busque su Biblia, y porque hay un punto que a mí en el rol del varón dentro de la iglesia me lleva a meditar, y espero que a ti también. Vete a 1 Samuel capítulo 16. Y mientras vas hacia allá, vuelvo a repetir, y me gustaría que se grabe a fuego en tu corazón. Eres varón, somos varones dentro de la iglesia local. Bien, recuerda que el apóstol dice, eres imagen y gloria de Dios. Que ser varón fue una decisión de Dios. Número 2. Que Él te dio dones para desarrollarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 3. Número 4. Descubro esos dones. Ya sé cuál tengo. Bien. Comienzo a desarrollar los dones. Comienzo a conocer a Dios. Y sabemos que la Escritura nos va a enseñar por el apóstol Pablo, como dije recién, que él dice, el que anhela obispado, lugar de autoridad, buena obra desea. Pero ¿qué dice el apóstol? Es necesario que el que vaya a ser autoridad o anhele ser autoridad tenga los requisitos de un candidato a anciano, candidato a diácono, como la Escritura lo va a decir. Pero yo me quiero detener en un solo punto para tomar todo este tiempo. Y fíjese que su Biblia le va a decir 1 Samuel capítulo 16. Primera Samuel capítulo 16. Dice el versículo 18. Entonces uno de los criados de Saúl respondió diciendo a Saúl, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Se acuerdan que Saúl tenía la opresión de un espíritu maligno que lo atormentaba y estaba sentado en su trono, tenía su lanza en su mano, su mirada estaba extraviada y buscaban a alguien que tocara algún instrumento delante de él para que éste tuviera alivio? Y fíjese que la Escritura va a decir la característica de este hombre de Dios, David, que debe ser la característica de quien en la iglesia local, dentro, fuera, en su casa, con su esposa, en la sociedad donde Dios le coloque, donde Dios nos coloque, estas características deben estar. ¿Por qué? Porque somos varones que Dios en gracia nos ha alcanzado. ¿Qué dice la Escritura? El verso 18 dice, entonces uno de los criados respondió a Saúl,
diciendo, dice que respondió, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y sabes, ese he visto, número uno, es la primera característica de un varón de Dios dentro de la iglesia local, es el testimonio. ¿Qué dicen los siervos de Saúl? Hemos visto. Ellos habían estado contemplando a David. Ellos habían visto en David a un hombre temeroso. Ellos habían contemplado a David, el hijo de Isaí. Y sabes, hermano querido, trasladándolo al tiempo en que nos toca a nosotros vivir hoy, la Biblia va a decir que nosotros somos cartas abiertas leídas por todos los hombres, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y donde tú te encuentres. Y somos la imagen y gloria de Dios. De David se dijo, nosotros hemos visto. Pero en segundo lugar, dice que dijeron así, no solamente que lo habían visto, testimonio, sino que habla de la segunda característica. Dice, no solamente lo hemos visto, sino que dice, sabe tocar. Ellos habían contemplado a David que tomaba el arca y hasta los demonios huían. Ellos habían contemplado a David y no solamente lo habían contemplado, lo habían escuchado tomar el arpa y tocar los salmos, a tal punto que los salmos son el himnario de Israel. Cuando ellos dicen sabe tocar, saben que estaba diciendo no improvisa. Es un hombre preparado. Y mis queridos, pensando dentro de la iglesia, pensando fuera de la iglesia, los varones de Dios debemos prepararnos. No estoy hablando de ir a un instituto bíblico. No. Estoy hablando de conocer la Escritura, de prepararnos para presentar defensa con mansedumbre de la palabra implantada. Hoy vivimos tiempos donde la Escritura quiere ser atropellada, avasallada, y usted y yo tenemos que prepararnos. ¿Y qué dicen de David? Sabe tocar. ¿Qué dicen? No improvisa. Está preparado. Y después le dieron la razón a los siervos de David. ¿Por qué razón? Porque cuando tocaba el arpa, dice la Escritura que el espíritu se iba. Saúl tenía alivio y estaba mejor. Solamente porque un arpa sonaba en comunión con Dios. ¿Qué se dijo de David? Es un hombre que no improvisa. Usted se imagina lo que puede suceder. Piense en casa, en su familia, en usted, su esposa, los que somos casados. Imagínese que tu esposa te pregunte, papá, ¿qué vamos a hacer con esta situación o con aquella? Y que usted diga, no sé. Si hay una palabra que la mujer no soporta, es que el esposo diga, no sé. Le podemos decir, estoy orando, estamos viendo, Dios está trabajando, pero decir no sé es irritante. De David, ¿qué se dijo? Sabe tocar, no improvisa. Que de ti y de mí se diga, conoce su Biblia, estudia la Escritura. Ahora, no solamente dijeron eso, sino que dijeron así, fíjese, es valiente. Y vaya que David era valiente, la historia lo va a mostrar, ¿verdad? Y Goliat, el gigante de Gat, supo que David era valiente. Ahora, cuando la Biblia habla de ser valiente, habla de superar los obstáculos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. El valiente no toma la colectora, la circunvalación, sino que supera
los obstáculos. Pero no solamente dicen eso, sino que dicen, es vigoroso. Es fuerte. Y los cristianos, cuando leemos esta característica de David, tenemos que pensar en la contraparte, que el libro de Proverbio va a decir allá en el capítulo 20, verso 13, no ames al sueño para que no te empobrezcas. El capítulo 21, verso 25 de Proverbio nos va a decir que el perezoso tiene deseos, pero no logra ningún objetivo. El capítulo 22, verso 13, el perezoso dice, el león está afuera, cuando salga seré muerto. ¿Qué quiere decir? Y bueno, es el destino. ¿Se acuerda cuando el sabio Salomón dice, pasé junto al campo del hombre perezoso? Dice que toda su cerca estaba derribada, habían crecido los espinos. Eso es abandono interior. Lo contrario de lo que es ser vigoroso. Mis queridos, el vigoroso tiene devocional todos los días a sola con Dios. El vigoroso tiene para dar. Por eso tengo que estudiar mi Biblia y usted también, y cada uno de nosotros, para poder tener que compartir con aquellos que Dios en su gracia pone al cuidado de nosotros o cerca nuestro. Fíjese, no solamente vigoroso, sino que dice la Escritura que los demás miraban a David y lo llamaban hombre de guerra. ¿Sabe qué significa hombre de guerra? Es precisamente un hombre de carácter. No es que agarra a patada todas las cosas, sino que tiene carácter, no es un pusilánime. Mire su Biblia, por favor. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Verso 24. Dice, no te entremetas con el iracundo, no, ni te acompañes con el hombre de enojos, no seas que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Qué está diciendo el sabio Salomón? Que hombre de guerra es un hombre de carácter, que sabe separar, tamizar las cosas. Esto me conviene, esto no me conviene. ¿Por qué razón? Porque Dios va a poner a tu cuidado ovejas. Ni cebras ni cabras. Bueno, a veces tenemos el complejo de cebras y cabras, pero Dios va a poner a tu cuidado ovejas, a nuestro cuidado ovejas. Ahora, fíjese que de David se dice allá en el libro de 1 Samuel 16, 18, no solamente que era hombre de guerra, sino prudente en sus palabras. Mi querido, si Dios te llama a la obra pastoral dentro de la iglesia local, si Dios te llama al ancianato o al diaconado dentro de tu iglesia local, tienes que pensar en este requisito. Prudente en sus palabras, se dijo de David. ¿Sabes? Un hombre prudente en sus palabras lo encuentras allí en el libro de Job. Mira, Job capítulo 2, está ese momento en que la esposa de Job le va a decir a Job, bueno, ¿por qué no pierdes lo único que te queda, que es tu integridad? ¿Se acuerda lo que le dijo ella? Ella le dijo en el capítulo 2, verso 10, dice, verso 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, fíjese, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto
no pecó Job con sus labios. ¿Por qué? Era prudente en sus palabras. ¿Qué significa? Medido. Medido en sus palabras. Y sabes, hermano querido, dentro y fuera de la iglesia local, varones de Dios, la Biblia nos va a enseñar que en este caso, mirando a David, mirando a Job, mirando al Señor Jesucristo, hombres equilibrados en sus palabras, de los cuales el escritor sagrado va a decir que el que sabe refrenar su lengua podrá gobernar todo su cuerpo. Por eso siempre se ha dicho que un hombre cuerdo es el hombre que tiene atada la lengua con el cerebro, que antes de hablar, ¿nunca te sucedió que contaste hasta 100 antes de hablar? Y a veces hasta 100 no alcanza. De David se decía prudente en sus palabras. Mis queridos, dentro de la iglesia local, dentro de tu hogar, dentro del lugar donde Dios te coloque, una persona, un hombre, tu vida, la mía, prudente en las palabras significa medido, equilibrado. Y ante todo esto tenemos que pensar si esa es una realidad en nosotros. Y si no lo es, tengo que ir a la carta del apóstol Pedro, su segunda carta, y escuchar que él nos desafía a buscar las cosas de arriba. Y las cosas de arriba están allí en segunda de Pedro, capítulo 1, que van a traer a tu vida y a la mía tremendas bendiciones, porque Pedro dice, añadid pues a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda Pedro 1:5. Y cuando todas esas cosas están en mí y están en usted, dentro de su iglesia local, como anciano, como diácono, como pastor, como hombre de Dios llamado a servirle, el apóstol Pedro dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra a través del apóstol Pedro. ¿Qué se decía por último de David? Hermoso. Y Jehová está con él. Con la palabra hermoso tendríamos un serio problema, ¿verdad? Pero no está hablando de belleza externa. Está hablando de valores espirituales allí. Era lindo estar con David, eso están diciendo los siervos de Saúl. De hecho, ¿usted se acuerda los 400 hombres que le acompañaban a David? Si eran endeudados, amargados de espíritu, David supo transformar esa legión de hombres en hombres que les sirvieron a la sociedad. ¿Qué hizo David con ellos? Discipulado. Entonces, ¿sabes, hermano querido? El día que David miró desde una montaña el pozo de agua de Belén, David dijo, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? Lo escucharon 3 de sus discípulos. Se escucharon 3 espadas que salieron de la vaina, tomaron el balde, atacaron a la guarnición de los filisteos, buscaron agua del pozo, porque su señor quería agua del pozo de Belén. Sabes, hermano, que la palabra discípulo muchas veces se ha borrado de nuestro ministerio. Porque cuando discipulo a una persona y comienzo a colocar discípulo, significa transfusión de principios y pensamientos.
de convicciones bíblicas. Y veo a mi discípulo que va creciendo en el conocimiento de Dios y llega un momento en que mi discípulo está cara a cara conmigo. Sabe tanto como yo sé. Aquel que discipula tiene que seguir levantándolo para que el discípulo aprenda a poner la mira en las cosas de arriba y no en la mira en aquel que le está discipulando. Cuando discipulo yo no tengo que hacer pequeños Ovidios porque van a producir los mismos errores que yo. Tengo que producir pequeños Cristo. Para eso, Biblia. Si como iglesia, dentro de la iglesia, mis queridos hermanos, queremos hombres que se proyecten, hombres que amen la iglesia local, ¿qué tengo que hacer? Prepararlos. Infundir en sus corazones el amor a la obra del Señor. Infundir en su corazón el anhelo de estudiar la Biblia. Invitarlos a estudiar juntos. Y aquel que Dios coloque a tu lado y a mi lado, formado en Biblia, va a ir creciendo al punto que llegará el día en que tú dejarás esa iglesia local porque Dios te llama a otro lugar. Y tú podrás dejar en ese lugar hombres preparados en Biblia. ¿Por qué? Porque trabajaste en el discipulado. No se levantan de hoy para la mañana los hombres de Dios. No se nace hombre de Dios, se prepara para ser. De repente pensamos, y bueno, Dios levantará. No. Es responsabilidad mía dentro de la iglesia local preparar hombres. Ya que tenemos que la Escritura a nosotros nos enseña. Y es un mandamiento de Dios que la mujer calle en la congregación. Pablo se lo va a decir a los cristianos de Corinto. Pablo se lo va a decir a Timoteo, que la mujer aprenda en silencio. Pues bien, que la mujer aprenda en silencio, pero que el hombre no calle. Que el hombre que conoce su Biblia enseñe Biblia y edifique la iglesia. Y saben, hermanos queridos, las características de David tienen que ser campanas que suenan fuerte dentro de mi vida cristiana. Los siervos de Saúl decían, nosotros lo hemos visto. No nos contaron, lo vimos. Luego dicen, sabe tocar, no improvisa. Luego dijeron de él, es valiente, supera los obstáculos. Luego dijeron, es vigoroso, lo contrario de perezoso. Luego dijeron, hombre de guerra, tiene carácter. David tenía tal carácter que sabía pedir perdón. Y cuando Dios va a decir de David que es varón conforme a mi corazón, lo primero que uno dice, pero David cayó. Sí, pero David sabía pedir perdón. Y para David el pecado fue un accidente, no una costumbre. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le enciende, no le toca. Como varones de Dios, mis queridos, esta noche, siendo que ya el tiempo se nos ha ido, les animo a que las características de David, el hombre conforme al corazón de Dios, sean características que brillen en tu interior y en el mío, para la honra y gloria de su nombre. Dios les bendiga. Muchas gracias, Ovidio. Ahora entiendo por qué